Dice que dos altavoces separados a una distancia de 15 metros producen ondas sonoras en fase con una frecuencia de 250 Hz. Una habitación donde la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo. Una mujer se encuentra a la mitad de los dos altavoces. Las paredes y el techo de la habitación están cubiertos con un material absorbente para eliminar la reflexión y escucha con un solo oído para mejorar la precisión. ¿Qué es lo que oyes? ¿Verdad? ¿Interferencia constructiva o destructiva? Entonces, bueno, tendríamos en este caso que, por ejemplo, aquí están los dos altavoces y nos dicen que separados una distancia de 15 metros. Y tenemos una persona que está a la mitad de ellos, a la mitad de los altavoces. Y pues la pregunta en este caso es si la interferencia es constructiva o destructiva. Entonces, miren, para poder saber eso, nosotros tenemos que la diferencia de las trayectorias de las ondas, ¿verdad? Que las describíamos de esta manera más o menos. Si esto es igual a un múltiplo de la longitud de onda, entonces estábamos diciendo que era constructiva. Y si es en este caso un número, bueno, si ustedes notan es como, aquí m era 0 más menos 1 más menos 2 y así, ¿verdad? Aquí vas a tener valores enteros de lambda y aquel va a tener por 0.5. Este sería destructivo. Ok, entonces empecemos a ver esta parte, el R2 menos R1. Para poder decir eso hay que definir una referencia. O sea que si usted me pone una distancia, me tiene que decir respecto a qué lo está haciendo. Puede ser aquí o puede ser acá. Creo que ahí es donde hay más información. Entonces lo voy a poner aquí. La O significa como el marco de referencia. Si no le quiere poner O, podría ponerle así como un plano cartesiano. Entonces ahí hace que esté su eje Y y su eje X. Ok, como está a la mitad, no sé si notan que R2 y R1 son los mismos. R2 y R1 son los mismos. Es decir, que la resta da 0. Entonces, si se acuerdan, la condición de M de que fuera 0, más menos 1, más menos 2, etc. Y ya lo tengo para que ustedes y yo podamos verlo más fácil. ¿Verdad? Entonces, ahora con esto, ¿qué diría usted? ¿Es constructiva o destructiva? ¿Qué podríamos comentar? Para que sea destructiva, mire que aquí, por ejemplo, esta parte de aquí nos tendría que dar obligatoriamente distinto de 0. ¿Por qué? Porque mire que para la parte constructiva acepta m igual a 0. Si acepta m igual a 0, este producto de aquí nos queda 0, que es lo que nos da aquí. Entonces, en realidad sería constructiva, porque el lado derecho sería 0 por lambda, digamos. Hay que fijarse en esa parte, miren, para definir. Es decir, si usted dice, ¿se acuerda que lo que hablamos de destructivo y constructivo depende de si las ondas llegan en fase o no? Entonces, si tenemos que ambas ondas se mueven la misma distancia, entonces van a llegar en fase. Por lo demás que nos dicen, miren, no es siempre, porque nos dicen que las ondas sonoras van con la misma frecuencia, son idénticas. Entonces, por eso podemos asegurarlo de esa manera. En el inciso A, tendríamos de que es interferencia constructiva. Bueno, ahora nos piden, dice, ahora camina lentamente hacia uno de los altavoces.
a qué distancia del centro debe caminar antes de que el sonido que oye llegue a su intensidad mínima. Ahí lo que le está diciendo es de que se va a dar una interferencia destructiva. Entonces vamos a hacer otro dibujo para tener una mejor idea. Y voy a poner más aquí. Y aquí estaría el centro, digamos. Voy a hacer un poquito más atrás para que lo noten. Ustedes se acuerdan que aquí habíamos dicho que habían 15 metros de distancia. Y según el origen que yo definí, que es este, estaríamos diciendo de que ahora, para el primer parlante, pongamos, para el primer parlante se estaría moviendo, digamos, una distancia X, y la distancia para el otro, no sé si nota que serían los 15 metros menos X, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería R2 menos R1? Ok, R2 tenemos que es 15 menos X, hay un menos de fórmula, y X sería, perdón, y R1 sería X. Voy a poner así, todo esto es R2 y solo este es R1. Entonces, aquí tenemos que 15 menos 2X sería la expresión para el desplazamiento, ¿verdad? O la diferencia de trayectoria. Como nos piden la cuestión esta de interferencia destructiva, entonces miren que la condición es de que m más 1/2 de lambda se cumpla, ¿va? Entonces, bueno, aquí sería de despejar para x. Entonces, lo vamos a hacer así. 15 menos m más 1/2 por lambda. Todo esto multiplicado por 1/2. Y aquí ya está el despeje para x para interferencia destructiva. Ahora otro comentario que se podría hacer aquí es que miren que sabemos que, por ejemplo, para m igual a 0 tenemos interferencia constructiva. Y o sea, si tenemos un mismo delta R, digamos, para que sea constructiva tenemos m lambda y en el otro tenemos m más 1/2 por lambda. Comparemos con m igual a 0, miren. Con m igual a 0 tendríamos en este caso pues 0 para el primer caso, ¿no? Y lambda medio para el segundo. Para m igual a 1 tendríamos lambda y para el otro tendríamos 3 medios de lambda. Entonces, lo que quiero dar más que todo a comentar aquí es que, por ejemplo, aquí estamos con la primera destructiva, pero, este sería constructiva y destructiva. Constructiva y destructiva. Entonces, el punto que entre constructiva, para que pase una constructiva más, es lo que dice la fórmula m lambda. Pero entre constructiva y destructiva tenemos lambda medio de diferencia. No sé si lo notan eso. Bueno, entonces ya tenemos que en m igual a 0 se dio una interferencia constructiva. Entonces vamos a ver la siguiente interferencia destructiva, es decir, vamos a evaluar m igual a 0. Entonces aquí nos quedaría 1/2 por 15 menos lambda medio, ¿verdad? Sería. Aquí le voy a poner este. Y lo que vamos a hacer entonces es saber cuál es la longitud de onda. No sabemos todavía. Dice que el sonido se mueve a 340 y la frecuencia es 250. Entonces lo vamos a calcular aquí. V es igual a lambda F. Entonces tenemos 340 igual a este por 250. El lambda en metros sería 250, no, 340 entre 250.
Entonces tenemos que es 1,36. Ahora ese lo vamos a sustituir acá, miren, 1,36. Entonces tendríamos que 7,16 sería la posición. Entonces X sería 7,16. Vamos a ver si lo puse bien. Si como M vale 0 es lambda medios, 15 menos lambda medios. Ok, pero esta es la posición, ¿verdad? Pero aquí lo que le piden es a qué distancia del centro debe caminar. Entonces, vamos a ver. Si ustedes notan en este caso sería como esta parte de aquí, ¿no? Es decir, usted sabe que estaba a la mitad, que es 7,5. Entonces, esa distancia sería 7,5, que es desde aquí hasta donde está ese punto, ¿verdad? Y si a ese 7,5 le resta la posición que es X, entonces vas a ver la distancia que se tiene que mover del centro. Entonces 7,5 menos 0,16. Bueno, aquí da 0,34. Entonces de esa manera tenemos que, solo para ya ir colocando la respuesta es esta. Tendríamos que debe moverse 0,34 metros para que llegue a una interferencia destructiva, ¿verdad? Y bueno, aquí tendríamos entonces ya el inciso B. Usted te dice aquí que a qué distancia del centro debe caminar antes de oír por primera vez el sonido intenso al máximo. O sea, ya sabes de que en el centro es máximo. Entonces vamos a averiguar ahora dónde se tiene que mover. Miren que aquí hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la distancia que se tiene que mover, teníamos que en 0, en m igual a 0 tenía un máximo. Entonces, si se mueve lambda medios, teníamos el siguiente era un mínimo. Si nos movemos lambda, entonces se tendría la parte esta de interferencia constructiva. Es decir, ¿a qué distancia del centro, dice, debe caminar antes de oír por primera vez el sonido intenso al máximo? Entonces aquí, pues se tendría que mover esa distancia, ¿verdad? En este caso sería, me parece, lambda. Pero lo vamos a hacer similar a la anterior. Es decir, aquí tendríamos 15 menos 2x es la trayectoria o la diferencia de camino. Pero como ahora es constructiva, vamos a tener esto. Despejando, vamos a tener entonces esta expresión para la posición X. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a evaluar entonces, ya sabemos que lambda es 1,36. Lambda es 1,36, entonces tendríamos que en m igual a 0 ya se da la primera constructiva, ¿verdad? Entonces aquí sería solamente lambda. Entonces tendríamos 1,36. Solo que aquí le voy a quitar este. Miren. Entonces da 6,82. Vamos a ver cómo está. 15 menos entre 2. Ajá, 6,82. Entonces X sería 6,82 metros. Y de él le vamos a restar los 7,5 menos 6,82. Vamos a ver, entonces sería menos 7,5. Da 0,68. Ok. Entonces, tendríamos que, es decir, aquí, bueno, 0,68.
que teníamos que en m igual a 0 sería constructivo. Y aquí dice a qué distancia del centro debo caminar. Entonces primero pasa, o sea, de destructiva a constructiva es lambda medios. Entonces en realidad no era lambda medios igual a la distancia, ¿verdad? Entonces, por eso es que da 0.68. Ya con eso sabemos que tiene que moverse eso del centro para llegar a que otra vez se dé un máximo. Entonces vamos a ver. Nos dice aquí que dos altavoces idénticos conectados al mismo amplificador producen ondas sonoras en fase de una sola frecuencia que puede modificarse en un intervalo de 300 a 600 Hz. La rapidez del sonido es de 340 Hz. Usted nota que en el lugar donde se encuentra oye la intensidad mínima del sonido. Explique por qué oye la intensidad mínima del sonido. Entonces, bueno, recuerden que para que se dé mínimo, ahora aquí lo teníamos, lo puedo escribir aquí, R2 menos R1 debe ser M más 1/2 de lambda. Así, lambda. Entonces, la condición es de que M puede ser 0, más menos 1, más menos 2 y así, ¿verdad? Entonces tenemos de que la diferencia entre las trayectorias deberían de corresponder en este caso a, si se acuerdan, M es el mismo para las dos condiciones. Este es destructiva. Y aquí es constructivo. Pero el M es el mismo, miren. Entonces, la diferencia decimos que entre ellos es de lambda medios. Entonces, eso significa de que la diferencia de trayectoria debe ser un múltiplo de esta longitud de onda. Es decir, siempre va a ser 0.5 de un valor entero de una longitud de onda, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que se da eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenemos intensidad mínima? Porque la diferencia de trayectoria debe ser entonces un múltiplo, bueno, un múltiplo más el 1/2, ¿verdad? De la longitud de onda. Entonces, esa sería la razón del inciso A, ¿verdad? Siempre se da esa conexión, ¿no? Ya lo tenemos con la relación esa. Entonces ahora en el B nos dice si uno de los altavoces se mueve a 39.8 centímetros hacia usted, el sonido que oye es la intensidad máxima. Entonces le preguntan cuál es la frecuencia del sonido. Lo habíamos comentado aquí que si en este momento teníamos en el inciso A interferencia destructiva, significa de que al mover el amplificador y darse una intensidad máxima, entonces se movió media longitud de onda, porque entre constructivo y destructivo tenemos media longitud de onda. Entonces significa de que en este caso los 39.8 centímetros corresponden a media longitud de onda. Entonces aquí nosotros podemos saber en metros, que sería el doble, ¿verdad? 39.8 por 2. Entonces sería 39.8 por 2 y lo vamos a dividir entre 100 para que quede en metros, va 0.796. Ok, entonces ya tenemos la longitud de onda, lo que preguntan es la frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que B es igual a lambda F. B en este caso sería 340 y aquí tenemos 0.796 y con esto sabemos la frecuencia. Entonces sería 340 entre 0.796. Bueno, 427.14. Ok, ese sería el inciso B, ¿verdad? Ahora le dice el inciso C, ¿qué tan cerca de usted, a partir de la posición del inciso B, se debe mover el altavoz a la siguiente posición, donde se da entonces otra intensidad máxima?
permítanme. O sea, estamos diciendo de que entre constructivo y destructivo es lambda medio, pero entre constructivos es múltiplo de lambda. Entonces tendríamos que, pues en este caso, movernos otra distancia adicional, ¿verdad? Es decir, una distancia equivalente a esta misma, para poder llegar entonces a cubrir una nueva interferencia constructiva, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿qué tan cerca de usted, verdad? Debemos mover entonces ahora a 0.796 metros, para que se dé entonces pues esa nueva interferencia. Bueno, dice ahora una estación transmisora de radio opera a una frecuencia de 120 MHz y tiene dos antenas idénticas que radian en fase. La antena B está a 9 metros a la derecha de A. Considera el punto P entre las antenas, dice, a lo largo de la línea que las conecta, a una distancia horizontal X a la derecha de la antena A. ¿Para qué valores de X ocurrirá interferencia constructiva? De la antena la vamos a dibujar así. Esta es una, esta es otra, aquí por los parlantes. Y aquí habría una distancia de 9. Y este es A y este P. Entonces te dicen que el punto P está a la derecha de A, una distancia X. Bueno, ahí está. Te preguntan para qué valores de X tenemos interferencia constructiva. Entonces, eso se da si R2 menos R1 es un múltiplo de M lambda. Para M, decíamos con estos valores, ¿quién sería R2 y quién sería R1? Similar a como hicimos en aquel, ¿va? Aquí tendrías 9 menos X para B, que es la distancia, recuerda, y aquí sería entonces X. Aquí sería 9 menos X, que es 9 menos 2X. De ahí preguntan la posición, ¿verdad? Entonces hay que despejar para X. Según lo que despejamos en el anterior, era similar a este. Y aquí pues tenemos los diferentes valores de M que podemos aplicar, ¿va? Recuerde que M puede ser más o menos, ¿no? Ahora, el punto es de que no es que usted va a usar todos los números, ¿no? Porque si usted nota, tenemos una restricción con la distancia. Entonces, se podría usar cualquier M hasta que pues no nos pasemos, ¿verdad? De lo que es esta parte, ¿verdad? De la distancia. Entonces, cuando este M lambda tal vez se pase de 9, podría ser un parámetro para nosotros, para detenernos. Miren, pero lambda no lo sabemos, vamos a averiguarlo. Les habíamos dicho que B es igual a lambda F, B sobre F, ¿no? Entonces estaríamos diciendo de que F sería 120, ¿verdad? Aquí sería 120 MHz, sería por 10 a la 6. Y en este caso ya no es sonido, ¿verdad? Sino que es en este caso ondas electromagnéticas. Dice que sí, es una estación transmisora de radio. Entonces aquí usted va a usar 3 por 10 a la 8. En el caso anterior era sonido. Aquí sería 3 por 10 a la 8. Y abajo era 120 MHz. Ok, entonces tenemos 2.5. La longitud de onda sería 2.5, entonces ahora vamos a probar con eso. Es 9 menos 2.5, miren. Entonces si usamos 1, no hay problema. 2, no hay problema. 3, no hay problema. 4 ya nos está dando un valor negativo, ¿verdad? Pero recuerden que ahí nosotros estamos midiendo desde la izquierda. Estamos midiendo como que la referencia está aquí, o sea, no lo coloqué en este dibujo, pero es decir, si decís menos 1 es que el punto está fuera de esa región. No puede ser.
Entonces podríamos usar los valores de m, 0, más menos 1, más menos 2, hasta más menos 3. Ustedes lo pueden comprobar ahí haciendo los cálculos, ¿verdad? Pero en general sería eso. Procurar ver entonces hasta qué valor de m se puede, de que no pase entonces de los parámetros de distancia que